Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les quería hablar en este video un poco del tema de la decoloración, ¿sí? En los próximos vamos a ir hablando un poco más de tintura, donde les voy a explicar la ecuación con distintos ejemplos, pero en este caso quería hablar un poco de la decoloración porque me van preguntando si animan a hacer trabajos de claritos, de mechas, y surgen distintas preguntas sobre el tema de la decoloración. Importante saber que la decoloración, ¿sí?, solo se realiza con polvo de colorante. Bien, que ya hablamos sobre el tema, las distintas marcas, las distintas calidades. Y el proceso de decoloración lo que hace es específicamente extraer pigmentos artificiales o naturales del cabello. Pigmentos artificiales son cuando el pelo ya tiene alguna tintura, ¿sí? Esos son los pigmentos artificiales. Y pigmentos naturales son el pelo cuando es virgen y yo lo quiero aclarar. Hay un tema con la decoloración. No siempre que yo tengo que hacer claritos o aclarar un poco el pelo, necesito hacer decoloración. A veces, si el pelo es virgen, yo lo puedo hacer con una tintura. ¿Bien? Con una tintura, con un super aclarante, con un agua de 40. ¿Cuándo uso decoloración? Bueno, cuando el pelo es teñido y lo quiero aclarar, sí o sí lo tengo que hacer con decoloración. Bien, con decolorante y agua oxigenada. Y de acuerdo a la cantidad de tonos, a veces, si yo quiero aclarar, si el pelo inclusive es virgen, pero quiero aclarar muchos tonos, entonces yo hago la cuenta que vimos en el video anterior. Hago la cuenta, si yo pusiera esta tintura sobre esta, sumo, divido y el resultado, ¿sí? Y el resultado me da un número al que yo quiero llegar un poco más arriba, entonces en esos casos yo tengo que hacer decoloración, ¿sí? Entonces, ejemplo, tengo una base 4, digo, bueno, voy a poner una tintura clara arriba. Pongo un 10 más 4, 14, digo 2 me da 7. Voy a llegar hasta 7 poniendo un 10 sobre un 4. Pero si yo quiero llegar más claro que ese color, mi idea es llegar más claro que ese color, ese trabajo lo voy a tener que realizar con decoloración. Bien, podría subir el agua, pero el color me va a quedar demasiado dorado. Siempre es mejor en esos casos decolorar. En cuanto a las decoloraciones, acuérdense que el polvo de colorante se prepara con agua oxigenada y que las aguas oxigenadas permitidas para trabajar sobre el cuero cabelludo son hasta 40 volúmenes, ¿sí? Yo puedo hacer decoloración con 20, con 30, con 40. Y acuérdense que existen aguas más fuertes, que son la de 50 y la de 100, pero que no las puedo trabajar sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Si las trabajo, las podría trabajar sobre papel o sobre gorra, pero nunca que me toque el cuero cabelludo. Y lo que me preguntan bastante es sobre el tema de, profe, ¿cuántas decoloraciones tengo que hacer? Bueno, el tema es el siguiente. Normalmente un trabajo que quiero pasar de un color oscuro a un color claro me puede llevar entre 2 o 3 decoloraciones. Ahora, ¿qué me asegura que yo voy a llegar a ese color? Y a veces no es seguro. Si es un pelo virgen, sí, pero si es un pelo teñido que ha venido teñiéndose durante mucho tiempo y los pigmentos van quedando guardados, ¿sí?, entonces va a ser mucho más difícil sacar esos pigmentos artificiales. Y puede ser que las decoloraciones en algunos casos y en algunos sectores se me trabe y no me pase de color anaranjado. Bien, así que cuando voy a hacer una decoloración tengo que tener en cuenta muchas cosas. Tengo que tener en cuenta si el pelo es teñido, si es teñido de pelo muy oscuro, desde cuánto tiempo hace que se viene poniendo la tintura arriba porque se va amontonando la tintura. Tengo que tener en cuenta el largo del pelo, porque en una sola mecha hay distintas calorías. No está la misma caloría cerca de la raíz que en las puntas.
y normalmente en medios y puntas se amontona mucho más la tintura porque tiene más veces de pasada, ¿sí? Si yo empiezo a decolorar ahí en una mecha larga, tengo que empezar por medios y puntas, y después de que me mueve el color ahí, tengo que recién ir corriendo el producto a la raíz. Hacer decoloración es un trabajo muy específico, no es difícil, pero es un trabajo que tengo que estar encima de la cabeza, encima de las mechas, haciéndolo tranquilamente, muy prolijo, y solo estar haciendo eso, ¿sí? Sobre todo si son pelos largos. De acuerdo a esto también, lo que les digo siempre, ustedes van a tener que ver la cantidad de colorante que van a usar, y de acuerdo a eso también el trabajo, el tiempo que puede llevar y lo que ustedes lo van a poder cobrar. Tengan en cuenta que las decoloraciones tienen una vida de unos 40 minutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Coloco la decoloración, a los 40 minutos ya no trabaja más el decolorante. Y si trabajara lo haría de una forma mucho más débil, ¿sí? Entonces, yo pongo la decoloración y ese pelo va a llegar hasta un determinado color. ¿Cómo puedo ayudarla un poco para activarla más? Mientras hago la decoloración puedo envolverla, darle un poco de calor, húmedo o seco. Eso va a activar y va a hacer que me acelere un poquito el proceso de la decoloración, ¿sí? Pero es una realidad que es muy difícil saber hasta dónde me va a llegar la decoloración. Seguido a eso, si no llegué al color deseado, tengo que enjuagar y volver a hacer otra decoloración. Y hay una pregunta que me hacen siempre: ¿con qué agua lo vuelvo a preparar? La lógica que dice que vos tenés que empezar decolorando, por ejemplo, con un agua de 40, y en las próximas decoloraciones ir bajando la agua oxigenada. O sea, 40, 30, 20. Eso es lo que dice la lógica. Y está muy bien. Pero si estamos hablando de un pelo grueso, que está en buen estado, puedo volver a repetir otra decoloración con la misma agua. Lo puedo volver a hacer, ¿sí? Entonces hago una de 40 y vuelvo a hacer otra de 40. ¿Eso me asegura que voy a llegar al color deseado? Puede ser que sí o puede ser que no, ¿sí? Normalmente hasta 3 decoloraciones en un pelo que está en buen estado se puede hacer, ¿sí? He visto hacer más, pero en distintos días, porque el trabajo de decoloración lleva mucho tiempo. 40 minutos es lo que dura la tintura, pero entre que lo preparo, lo paso, lo aplico, espero, se me va mucho más tiempo. Así que básicamente tienen que ser trabajos. Estamos hablando de una decoloración en una cabeza completa, ¿no es cierto? Si hablamos de mechas, si hablamos de reflejos en pelo cortito, son trabajos ya más fáciles, ¿sí? Donde yo pongo un poco de decolorante, lo cubro con una gorra, le doy calor, pero como el pelo es corto me toma mucho más rápido. Bien. Ahora, las decoloraciones siempre tienen que llegar a un color más claro que el que yo voy a aplicar. Ejemplo, quiero hacer un color 766, que es un rubio rojizo intenso. Pero mi pelo está oscuro, vamos a ponerle que está a una altura 4, entonces yo tengo que aclarar mi pelo desde altura 4, ¿hasta qué color? Hasta altura 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo voy a hacer un 766, tengo que ir un tono más arriba del 7. Y un tono más arriba del 7 es el 8. ¿Cómo me doy cuenta ahí? ¿Sí? Porque yo digo, fenómeno, tengo que ir al 8. ¿Y cómo sé cuándo llega al 8? Bien. Eso me guío por una tablita que yo les envié, que es esta, que se llama fondo de decoloración. Y el fondo de decoloración significa que es el color que está el pelo, me marca la altura de tono natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, vengo acá, ¿sí? Y me fijo, yo tengo que ir a color 8, 8. ¿Cómo se llama? Rubio claro. ¿Qué color tiene que estar para que esté en un 8? Amarillo. Los numeritos que están acá al costado no le den bolilla, ¿sí? Amarillo.
Quiere decir que cuando yo empiece a hacer mi decoloración y llegue a un color amarillo, voy a estar aproximadamente en un tono 8. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo enjuague, prepare el color 766 y lo ponga arriba, el color me va a tomar perfecto. No se me va a lavar cuando lo lave, ni no se me va a lavar a los días. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un color 766 sobre una base que es más clara. Entonces me va a tomar bien. Ahora, si yo no llego hasta el 8 y saco la decoloración antes y la dejo en un 6, que es un color naranja, fíjense. 6, rubio oscuro, naranja. Bien, lo que va a pasar ahí es que yo voy a poner el color arriba. En algunos casos podría llegar a tomar, pero se va a lavar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la base donde la estoy poniendo es más oscura que el color que estoy poniendo, ¿sí? Así que aunque haya decolorado, no me va a agarrar. Quizá me pueda agarrar un poquito, pero el color no va a ser el mismo. No va a quedar ni con los mismos reflejos ni con la misma intensidad, ¿sí? Entonces, tengo que decolorar para hacer un color. ¿Qué color voy a hacer? Y yo quiero hacer este 935. Bien, para el 935 mi decoloración tiene que ir hasta el 10. Y la decoloración hasta el 10 es amarillito muy claro, ¿sí? Por eso van a empezar a ver que cuando decoloren, sobre todo para hacer trabajo fantasía, las decoloraciones tienen que estar muy bien hechas, en lo posible bastante parejas, pero lo más importante es llegar al color por arriba de lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, siempre a dónde tengo que llegar, a un color más claro que el que voy a hacer. Pero para eso tengo que tener en cuenta un montón de cosas, como ya las hablamos antes. Hacer el diagnóstico, que el pelo esté sano, ¿sí? Que la persona tenga el tiempo para quedarse y hacer ese trabajo, que tenga el dinero para pagarme, porque son trabajos que me van a llevar mucho tiempo, mucho trabajo y tienen mucho riesgo, ¿sí? Porque la persona que se hace eso quiere que le quede, ¿viste? Perfecto. Así que al primer problemita que tenés, ya tenés que otra vez empezar a meter mano, digamos, hablándolo así muy caseramente, ¿no? Es lo que pasa en el día a día en la peluquería. Ahora, ¿yo puedo decolorar sin tintura? Sí, puedo aclarar el pelo y lo puedo hacer con una tintura, con agua oxigenada, pero solo sobre pelo virgen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Antes se decía que los reflejos era lo que se hacía con tintura y los claritos era lo que se hacía con decoloración. Bien, el tema es el siguiente. Cuando me viene ahora es porque la mayoría de las cabezas están teñidas, pero hace unos años atrás venían las chicas de 13 a 15 años que querían empezar a hacerse algo en el pelo y lo que se les hacía era una gorra de reflejos finas y en vez de ponerle decolorante se le ponía una tintura clara. Entonces, ¿qué es lo que me hacía? Me aclaraba unos tonos, ¿sí? 2, 3 tonos, me aclaraba el color de pelo virgen. Cuando sacaba la gorra, lo que me quedaba eran unos reflejos muy delicados, ¿sí? Unos reflejitos muy delicados sobre el mismo tono de color, 2 o 3 tonos más claros. Es algo que se nota, que queda muy lindo, muy delicado, no castiga tanto el pelo como la decoloración. Lo que pasó es que después empezaron a usar mechas más gruesas y mucho más claras con mucho contraste. Entonces hace falta para esos trabajos ir a la decoloración, a usar el decolorante y el agua oxigenada. Así que bueno, espero que les haya servido un poco la explicación, ¿sí?, de esta planilla que es el fondo de decoloración. Ustedes ya la tienen, pero yo ahora les voy a volver a mandar la foto junto con el video. Y les pido que me vayan haciendo consultas por acá, hagan consulta y mándenme fotitos haciendo algo. No importa lo que sea que estén haciendo con pelo, así yo se lo paso al director de la escuela. Bueno, les mando un beso. Cuídense.